Buenas noches, amados. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Le doy gracias a Dios por el privilegio de nuevamente continuar la enseñanza que habíamos iniciado de viviendo en el Espíritu. Bendigo su vida y el privilegio de ser esa portadora de la voz del Señor en este tiempo. Doy gracias al Padre por eso, por su vida, por su casa, por su familia y por este tiempo. De verdad que es un privilegio y es una honra de parte de Dios que nos use, porque solo soy un instrumento en las manos de Él. Así que quiero que coloquemos este tiempo en las manos del Señor, dándole gracias a Él por su presencia, por su amor, por su fidelidad y porque este tiempo Él nos ha sostenido y porque hemos visto su mano de poder. Bendigo su vida, su casa y su familia. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te reconocemos como Dios y único, verdadero, como el Señor nuestro, Padre bueno, misericordioso. Tú eres santo y en este momento coloco la vida de cada uno de mis hermanos. Mi vida está en tus manos. Si te hemos ofendido en algo, Dios, perdónanos. Y oro para que con entendimiento esta palabra llegue a cada vida, a cada corazón y haga el efecto para lo que tú le has enviado en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de leer la palabra, le doy el anuncio de que vuelva a listar los elementos de la Santa Cena para el próximo sábado. Estos tiempos que vamos a estar en esta enseñanza de viviendo en el Espíritu, vamos a estar cenando los fines de semana, los días sábados. Entonces, para que aliste los elementos, me estoy diciendo, y para que el domingo conecte a los niños a la escuela dominical. Están estudiando lo que es la armadura de Dios, amados. Así que es un privilegio y es un privilegio también anunciar que arrancamos las escuelas. Estaba un poco demorada, pero tenía unos inconvenientes y pido perdón por eso, pero ya las arrancamos en el nombre de Jesús. Lo bendigo y sin más queremos continuar en la enseñanza de la vida en el Espíritu. Y recuerde que un día de esto le voy a contar el testimonio completo de lo que viví cuando hice ese ayuno el primer ayuno de los 40 días, que fue cuando Dios permitió que fuera al cielo y me dieran las instrucciones de lo que es vivir una vida en el Espíritu. Y Pablo nos enseña muchísimo. Cuando leímos ahí en Romanos pudimos ver dos tipos de personas, dos tipos de creyentes, los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. Y que Dios nos halle viviendo en el Espíritu para estos tiempos, amados. Así que quiero que volvamos a ir entonces a la palabra, a Romanos, pero no Romanos 8, ya lo estuvimos leyendo. Quiero que vaya al libro de Romanos. Habíamos leído Hechos 1, 8 y ahí quedamos en que de dónde viene el poder, ¿cierto? Que nosotros recibimos de parte del Señor para poder soportar y para poder obedecer. Ahorita les hago como una introducción nuevamente de lo que estuvimos viendo el sábado en Romanos 8. Ahora quiero que abra su Biblia en Romanos 6, una página más atrás, versículo 11, lo vamos a leer hasta el 13. Hay un título en Romanos 6 que dice muertos al pecado. Y si estuvimos hablando realmente cuando vimos Romanos 8, que realmente es para vivir una vida en el Espíritu debemos morir a nuestra carne, morir al pecado. Y el versículo, vamos al versículo 11 y lo vamos a leer hasta el 13. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer esta palabra y oro para que seas entendido en esos tiempos, que sea una persona espiritual, que realmente nazca de nuevo, porque hay mucha gente en el Evangelio, pero que realmente viva una vida en el Espíritu. Me impacta mucho, como dijo Pablo, empezaron
bien, empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Y hay mucha gente que se han pensado así. Vivió, le sirvió a Dios y prefirieron por su carne, ahora están haciendo otra cosa, porque se dejaron llevar por sus impulsos y deseos. Pero miren lo que dice la palabra, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Para vivir una vida en el Espíritu, lo primero que hemos visto y estuvimos repasando, ¿cierto? Veíamos como Pablo mostraba dos tipos de personas en Romanos 8. Los que son dominados por su naturaleza pecaminosa y aquellos que son controlados por el Espíritu de Dios, que Dios toma el control de sus vidas. Y aprendimos y vimos que para poder vivir una vida en el Espíritu, el hombre necesariamente debe morir y debe estar cada día, día tras día, pegado cerca a la intimidad con el Señor, para que esa naturaleza pecaminosa no se infle, no se alce. Con un momento que nos distraigamos o nos ocupamos y le damos más prioridad a otras cosas, rápidamente caemos en la carne, rápidamente. Entonces, la verdad, yo les quería contar el testimonio un día de esto, dentro de todas estas enseñanzas que vienen de Romanos 8, un día voy a contar el testimonio. Hoy quiero continuar con lo que habíamos iniciado el sábado, que vemos que en la palabra encontramos que el hombre no es un espíritu, sino que tiene un espíritu que fue recibido de parte de Dios, del Dios de los espíritus, del Padre eterno. Ahí habíamos quedado, que el espíritu hace relación a la capacidad de voluntad, de tener voluntad. ¿Se acuerda que les decía? El espíritu de lo que está hablando aquí en Romanos es la capacidad que recibimos, el poder que recibimos para poder tener voluntad. O sea, hacer la voluntad de Dios, porque nosotros tenemos voluntad, pero el Señor nos da un libre albedrío aún de nosotros. Miramos qué escogemos, si lo bueno o lo malo. Pero el deseo del corazón de Dios es que nosotros nos alineemos. Estuvimos leyendo Romanos 1.8 que la palabra dice, Hechos 1.8 que dice recibiréis, pero recibiréis. O sea, cuando hay un pero es porque antes de eso ha sucedido algo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. Dios nos da la capacidad, el Padre nos da la capacidad a través de su Espíritu para que nosotros podamos hacer su voluntad y así testifiquemos de Él. Lo que recibimos cuando dice el poder es la ayuda, ¿cierto? Es la capacidad. Muchos lo tomamos como el dunamis, como la fuerza o la fortaleza, y es verdad, es cierto. Pero dentro de eso va la capacidad del fuego, la verdad, el que nunca se me apague el fuego, porque el Espíritu Santo siempre está representado, se representa como agua, como fuego, pero que siempre dentro de mí haya ese fuego. Es un stop o un semáforo en amarillo cuando usted como que se está desanimando, como que algo está pasando, no se siente, es porque su relación y su lámpara está perdiendo fuerza, aceite y necesita ir a la presencia de Dios diariamente para que esa lámpara no se apague. Veamos, entonces, al mismo Señor, el poder también es cuando habla recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Lo dijo Jesús cuando fue a partir, que no iba a dejar a los discípulos solos y era el mismo Espíritu del Señor Jesucristo, es la capacidad que tenemos para hacer la voluntad del Padre. Y es un hecho porque
el Señor Jesús es nuestro referente, ya que Él nunca hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre. O sea, Jesús es nuestro referente. Jesús es el referente y quien tuvo la capacidad de obedecer hasta la muerte y muerte de cruz al Padre. Entonces, lo que nosotros recibimos del Padre es el mismo Jesús que es para hacer la voluntad de Él. Y por eso cuando el Señor Jesús llega y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el Señor nos está diciendo que cada vez que recibimos y cada vez que nos relacionamos con Jesús, estamos recibiendo capacidad, poder, dunamis. Por eso dice que mayores cosas haríamos en el nombre de Jesús, porque eso es lo que entra en nosotros, el poder al mismo Cristo, lo que recibimos. Pero para todo esto necesitamos morir diariamente. Para una vida en el Espíritu es muerte diaria, morir a nuestros deseos, nuestra concupiscencia, a nuestros anhelos, y permitir que los anhelos de Dios se cumplan en mi vida. Esos van a ser mucho más grandes que los míos, porque yo miro muy terrenal y muy bajo, pero los pensamientos de Dios son muy altos. Entonces el deseo y el anhelo de Dios es mayor aún que el nuestro. Entonces pido disculpas por unos vecinos que están ladrando por ahí. Así que, amado, vamos a continuar sabiendo que lo que nosotros hemos recibido del Espíritu del Señor es al mismo Señor, al mismo Cristo, para tener la capacidad de hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo es que vamos a permanecer en esa voluntad de Dios? Hoy voy a alcanzar a decir 3 cositas con el favor de Dios que vamos a tener para permanecer y aprender a vivir en el Espíritu, aprender a permanecer en la presencia de Dios. ¿Qué es eso? Y hablábamos que para aprender a permanecer hay una cosa muy importante que es la obediencia. La obediencia me hace hijo. El Hijo hace la voluntad perfecta del Padre. Quiero que vayamos a Romanos. Me pregunté, ¿cómo hago para permanecer en el Espíritu? ¿Cómo hago para que mi ser adopte el no bajarse de ese nivel? Romanos 6, 11, 13, que estábamos leyendo, dice, así también vosotros consideraos muertos, ¿cierto? ¿A qué? Al pecado, pero vivos para Dios. O sea, es una de las formas para permanecer en el Espíritu, es considerarme muerto al pecado y vivo en Dios, en Cristo. En Cristo es el Señor nuestro, que vino a darme vida abundante. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, que nosotros día a día debemos morir a lo que el cuerpo, a lo que aquí terrenal se nos da día a día, de lo que no conviene a nosotros, morir diariamente a lo que no conviene, morir, ¿cierto? A nuestros deseos. Dice, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, de modo que lo obedezcáis ¿sabe? Que no obedezca los deseos. Concupiscencia es ese pecado oculto, ese anhelo y ese deseo que el hombre tiene por dentro. Que no le obedezcamos a los deseos que están por dentro nuestro, ¿cierto? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, su cuerpo fue creado con un fin. Ese fue el fin de Dios, crear el cuerpo, porque nos había hecho solo espíritu. Pero hizo un cuerpo para depositarse Él en nosotros. Y el cuerpo ni siquiera fue para cómo me veo de linda, cómo me veo, no, ¿cierto? Como esto, me gusta esto, no. Es una vasija de honra que el Cristo vino y limpió para Él permanecer ahí. Por eso dice, ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. O sea,
el cuerpo mío. Y nosotros, la persona tiene el hábito o la costumbre que que enamorarse de alguien, ni siquiera mira lo lindo que está por dentro de la persona, sino mira también lo de afuera. Y muchas veces es más importante para unas personas lo de afuera que lo de adentro. Y eso en Dios no tiene tanta importancia. Es importante que usted no, claro, que usted si se quiere casar con alguien, no quiere a alguien feo. Pero en el mundo todos fuimos creados por Dios, entonces quiere decir que no hay nadie feo. Porque todo fue creación de Dios. El diseño, y dice la palabra, o sea, la palabra de Dios que nosotros fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. En la palabra dice eso. El mundo dice que, también dice que para cada zapato, para cada pie su zapato, para cada tiesto su arepa, así dicen. O sea, no hay feo. Lo que nosotros debemos mirar es lo lindo, y lo que debemos cambiar es nuestro interior que tienen las personas, porque ahí es donde está el depósito. Y no miremos el depósito y el empaque por fuera, sino miremos lo que el depósito tiene por dentro, y es el valor y es el espíritu de verdad que debemos guardar. Así que Romano nos manda que debemos morir al pecado, Romanos 6, y muriendo al pecado y al mundo, y que su cuerpo debe pensar que su cuerpo es un depósito para que el Espíritu Santo esté, más no un depósito, un comercio. Pareciera que a veces los cuerpos los estuvieran vendiendo como si fuera una galería con una cantidad de cosas, ¿cierto? Sino debe entender que debe estar bien ese cuerpo en su forma y en todo, porque es el depósito del Espíritu Santo. Y al llegar el Espíritu Santo a ese depósito, lo de afuera se hermosea, el entorno cambia. Entonces, por eso muchas personas cuando venimos al Evangelio y Cristo mora en nosotros, nuestro entorno cambia, nuestra cara cambia, nuestra manera de hablar cambia, nuestra manera de andar cambia, no, aún esto rejuvenece como las águilas, porque así dice la palabra, pero es cuando Cristo viene a morar en nosotros. Entonces debemos morir al pecado y que no presente el cuerpo mortal, ¿cierto? Y no presente vuestros cuerpos y nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, usted no fue creado como un instrumento para venderse o para la sexualidad o para vender su cuerpo, para mostrar, no. Para muchas, ¿cierto? O para la vanidad, no. Sino presentéis vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia de Dios. Entonces, una de las cosas para poder vivir en el Espíritu es muriendo día a día, muriendo a mis deseos, a mis pasiones y haciendo la voluntad de Dios. Y también muriendo al mundo, a lo que me ofrece el mundo y a sus deseos. El pecado debe debilitarse día a día en mí. No debe, eso es lo que está queriendo decir, que día a día el pecado se debe debilitar, debe ir muriendo, mas no creciendo. El pecado en nosotros cada día debe debilitarse. Nosotros tenemos la tarea de debilitar el pecado y no de fortalecerlo. Entonces, recuerda dónde está tu, que decía el sábado, donde está tu mente, ahí está tu fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tengas en el pensamiento, eso es lo que te va a gobernar. Así sencillo. Entonces, si tu mente está siempre llena de Cristo, ahí vas a poder. Si tu mente es una mente que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y eso, o también vas a poder. Si tu mente es una mente, en cambio, dice no puedo, es que eso está muy alto, o sea, ahí está tu fuerza. Hasta ahí llegas. Entonces, donde está tu mente,
ahí está tu fuerza. ¿Y qué es eso? Donde está tu mente, está tu fuerza. Si su mente está en Cristo, está alta. Si su mente está en el negocio, está bajo. Si su mente está en 90, 60, 90 o en la vecina, bueno, ahí está su mente. O pensando en cosas efímeras, en el chico, en la chica, no sé qué, todo, ahí está su mente, ahí está su fuerza. Mira que Dios escogió a Sansón y dio unos parámetros, unas instrucciones de cómo Sansón debía llevar la vida para que no perdiera su fuerza. Pero incluso dio las instrucciones y Dios siempre nos va a dar instrucciones de cómo nosotros permanecer en Él, de no desviarnos. Y le dio las instrucciones a Sansón, que Sansón no deberían pasarle navaja sobre su cabeza, no debía beber vino ni sidra, ¿cierto? Y él dio las instrucciones y esto hizo en Sansón que recobrara y que no hubiera un hombre más fuerte que Sansón. Pero cuando mientras Sansón permaneció haciendo la instrucción de Dios, todo iba bien. Pero cuando él puso la mirada, ¿cierto?, en las mujeres, y fue cuando puso la mirada en Dalila y todo, perdió su fuerza, se debilitó. Porque Dios ya le había dado las instrucciones. Yo creo para mí, Dios no quiere que el hombre se quede solo, ¿cierto? Pero ¿en dónde estás poniendo tu mirada? A cómo estás presentando tu cuerpo. Parte del cuerpo son los ojos, son los oídos, son la boca, son las extremidades. ¿En dónde estás poniendo tu oído? ¿En qué ventana? ¿En dónde estás poniendo tu ojo? ¿En qué camino estás poniendo tu ojo? Y cada vez que pones en esa parte de lo que tú crees, la bendición, te desvías totalmente. Totalmente pierdes la fuerza, porque ya Dios deja de ser su Señor y su Señor empieza a ser el corazón que te está gobernando hacia lo que Él piensa y cree que es. Entonces dice, no presente vuestros miembros. Nosotros, o sea, cuando las personas o los muchachos o el hombre o la mujer que mira pornografía está presentando una parte de su miembro, de sus ojos, a ver pornografía. Las manos porque manipula los elementos para cierto, o sea, el celular para abrir, el computador para abrir la página. Está presentando los miembros de él para pecado. Y si se pone a escuchar la película de pornografía o el mensaje de pornografía, también está presentando sus miembros para eso. Pero su ojo y dice Dios que fue entrenado, dice, para ver lo que ojo no vio ni oído, y el oído para escuchar lo que no ha escuchado nunca, ni ha subido al corazón del hombre, para escuchar lo sobrenatural y para ver lo sobrenatural. O sea, eso pasa cuando la gente vive en el espíritu. Pero si la gente está viviendo en la carne, va a oír lo de la carne, va a pensar como en la carne y va a ver. Entonces dice, no presente los miembros tuyos, no corra el pecado. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cierto? ¿Qué habla su boca? Entonces está presentando su boca para hablar. Aún esta mañana hablábamos en el ayuno de que hablamos aún como cuando en Job 3 que empezó a hablar muerte. Entonces está presentando sus miembros, su boca, su lengua para hablar muerte. Y ya se baja del reino totalmente, porque ha prestado sus miembros para el mal. Y debemos cuidar. Entonces, una de las cosas para poder vivir en el espíritu es morir día a día, ¿cierto? No prestar mis miembros ni mi cuerpo para, ¿cierto?, el pecado.
ni para prestárselo a las tinieblas, ni al mundo para que ellos hagan con nosotros, morir a nuestros deseos. Entonces, el pecado debe, ¿cómo? Debilitarse día tras día en mí. Y mi espíritu, a medida que voy debilitando el pecado, el espíritu va creciendo, va subiendo. Pero el hombre hace lo contrario, empieza bien, está en el espíritu y empieza a meter cosas y a debilitar el espíritu y a aumentar la carne y los deseos. Y es ahí perdemos porque la lámpara se va apagando. Dios no quita lo que nos da, porque por su gracia somos salvos, Él no lo quita. Pero sí la lámpara y el poder se mengua. ¿Cómo terminó Sansón? Sin visión. Cuando Dios lo había visionado, desde el reino lo visionó y estableció quién era Sansón y ya tenía su propósito. Pero Sansón termina muerto sin visión. Y ese no era el propósito de Dios. Vivir una vida en el espíritu es tener visión. Así que, amado, amada, lo insto en esta noche a que una de las cosas y le muestro que una de las cosas que no lo deja vivir una vida en el espíritu es su propia concupiscencia, es su pecado, es su deseo pecaminoso, es su vanidad. Así, cada día, el consejo es cada día llenarme más de Dios, cada día acercarme más a Él, cada día, día tras día, día tras día. Es así como el poder de su fuerza nos levanta cada día, el poder de su fuerza. Recuerde, cuando yo le digo, si cada día yo me acerco a Él, el poder de su fuerza, no es en tus fuerzas. La gente dice, no, pero es que es una amiga, no, es un amigo, no, es que apenas estamos hablando. Así, mire, ya estoy con las orejas hinchadas de estar escuchando lo mismo, pero el resultado es el que da dolor. No lo que escucho de que es una amiga, de que es un amigo, de que no, que apenas nos estamos hablando, no, que apenas esto, no, que aquí, no, pero pastora, ahora la modalidad de los muchachos y las muchachas, pero pastora, es que ahora son más buenos es la gente de afuera que no es cristiana, es más buena que la que está adentro. Ni adentro, ni afuera, afuera, en todo lugar, dice la palabra, bueno, no hay ni uno. Perverso y engañoso es el corazón del hombre, y perverso es su corazón que le está haciendo creer que son más buenos todos de afuera, los que ni siquiera tienen temor de Dios, que dicen tener. Pero eso es un tema de justificación. Así que, amado, lo insto hoy a morir cada día, porque el corazón de Dios quiere establecerse en el suyo y mostrarle para este tiempo revelar. Entonces, número 1, morir al pecado, a la concupiscencia, no prestar mi cuerpo para honrar a Satanás, no prestar mi cuerpo para ni mis ojos ni mis oídos, ¿cierto? Porque me voy a bajar de nivel y voy a dejar de dar frutos. El fruto que dio Sansón, aunque haya tumbado ¿cierto? Que se haya caído las columnas y eso, pero el fruto no era Dios no quería ese fruto de muerte para Sansón. Pero, ¿le prestó el oído? Ay, revélamelo, dímelo, ¿cierto? A la de voz melodiosa, dímelo, a su deseo. Así que ten cuidado, ¿quién te está hablando? Número 2, Efesios 4:23. Efesios 4:23. Porque vamos a ver la otra parte, otra de las cosas que no permiten que yo viva en el Espíritu. Dice la palabra del Señor. Hay un título que dice La nueva vida en Cristo.
renovaos en el espíritu de vuestra mente. Segunda cosa, la número 1, morir día a día al pecado, no prestar mi cuerpo ni mis miembros, ni este templo, ni esta vasija, al servicio de las tinieblas, ¿cierto? Sino al servicio de Dios. Usted sabe lo que es que usted se llene del Espíritu Santo y que todas las acciones y movimientos, Él le va a revelar. La segunda es que debemos renovar nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente. Si no renovamos la mente, vamos a seguir pensando como cualquier persona, y tú y yo ya dejamos de ser cualquier persona. Vas a seguir pensando como cualquier ciudadano de este mundo. Y nosotros, si renovamos la mente, vamos a tener, es la mente de Cristo. ¿Qué significa? Estuve mirando el significado de mente. De mente es un loco. De mente. El significado de lo que significa renovar la mente, ¿cierto? Bíblicamente. El significado cuando Jesús dijo, renovaos, y aquí Pablo también cuando nos está dando el ejemplo, digamos, la exhortación nos está instando a que nos renovemos en el espíritu, ¿vio? O sea, dejen de pensar carnalmente, renueven el espíritu de su mente. Ahora, mire, cuando estaba diciendo de la mente, me impacté también y me gustó mucho encontrar que estaba hablando del corazón. Y tiene toda la razón y todo porque la palabra de Dios dice, ¿cuáles son tus pensamientos? Así es tu corazón. Entonces, cuando Jesús envía que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestro corazón. Cuando Pablo estaba diciendo renovados en el espíritu de vuestra mente, o sea, también renueven el corazón. O sea, hay que renovar porque la vida está en el corazón. Entonces, podemos morir es ahí. O sea, revisemos nuestro corazón y el Señor quiere habitar en tu corazón. Lo que el Señor quiere, cuando el Señor te manda a decir que te dice que quiere tu corazón, está diciendo también que tú tienes que cambiar tu manera de pensar, que así como estás pensando, vas mal. ¡Qué bien! Entonces, mente significa corazón o pensamiento. Mente significa corazón. Entonces, podemos decir ahí, renovaos en el espíritu de vuestro corazón. ¿Cierto? Qué bonito. Está diciendo Pablo, oye, es hora de cambiar el corazón. Es hora, ¿qué hay en el corazón de nosotros? Nuestra antigua, o sea, está diciendo, cuando dice, cambie su antigua manera de vivir. O sea, cuando no estamos en Cristo, hablamos terrible, hacíamos cosas diferentes, ¿cierto? Ahora dice, si su corazón ha cambiado, si su mente ha cambiado y viene y está en Cristo, pues es porque su corazón cambió. Porque su corazón no se deleita en las borracheras, en las orgías, en hablar y pensar como piensa un hombre cierto, que todavía no ha venido a Cristo. Entonces dice, nuestra antigua, dice, a veces, una vez, una pastora me empezó a contar cómo se emborrachaba y cómo le gustaba todo eso, y se reí todo eso. Yo me quedé como, bueno, no está mal recordar las cosas, pero es con la forma que lo digo, ¿qué hay todavía en mi corazón? Con la forma en que empiezo a recordar y se acuerda cuando nos tomamos, cuando hacíamos, o también se acuerda cuando nos éramos y nos robamos tales cosas. Tenga cuidado que hay todavía que eso necesita salir de su corazón. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, nuestra antigua manera de vivir debe morir.
Eso es lo que estaba diciendo entonces, ¿qué? Romanos 6. Que nuestra manera de vivir antigua no debe regresar. No nos aporta a bien. No nos hace bien nuestra manera antigua de vivir. Porque si vivíamos en orgías, si la gente vivía en orgías, borracheras, idolatrías, tantas cosas. Y recuerden, lo que no me edifica, me destruye. No va a destruir esa manera vieja de vivir, porque hay mucha gente que no la... Ay, no, así nací y así me quedo. Necesitamos cambiar el corazón. Es tomar, renovar la mente, es tomar otro rumbo, cambiar de posición. No se trata de cambiar de religión, amado. Se trata de cambiar de actitud. No es la religión la que te salva. No es la religión la que te cambia. Una vida en el Espíritu es cambiar la actitud. Es cambiar, dejar lo que Él more. Me deja aceptar el regalo de la salvación. Eso es vivir una vida en el Espíritu. Una vez y para siempre. Eso es vivir en el Espíritu, cambiar o sea, aceptar la salvación una vez y para siempre. No es que, ay, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso luego, y luego vuelvo y lo hago. Como el tema que siempre les digo, el hombre que se remuerde porque trabaja toda la semana, el sol, por allá en construcción mecánica, no sé, y luego se queda el sábado en la tarde y cuando llega a la casa ya no tiene con qué comprar el mercado el día siguiente ni tampoco para el bus de la semana, ¿verdad? Y, ay, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, qué mal eso. Y más se demora por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Hoy no tenemos comida, el arriendo lo debo. Pero se le olvida, no hubo un verdadero arrepentimiento. O sea, renovar la mente es que haya un verdadero arrepentimiento. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y no voy a coger de lo viejo para vivir ahora con lo nuevo. Dice, nadie pone un remiendo, ¿cierto? Nuevo en paño viejo, porque se echa a perder. Entonces, necesitamos que ese odre sea vaciado. Todos esos pensamientos, toda esa iniquidad, todos esos pensamientos de muerte que están dentro, o sea, todo lo que no te sirve te va a destruir. Hay que sacarlo de la mente. Efesios 2, vaya una hoja más atrás, una paginita más atrás. 8:10 dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Así dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe, porque dice, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cierto? Cambiemos nuestra manera. Debemos aceptar la obra que Cristo hizo en la cruz. Yo sé que sí, Él nos limpió, pero también tenemos compromiso nosotros. Porque entonces muchas doctrinas dicen, no, por gracia soy salvo, entonces yo ya puedo hacer lo que quiera, igual ya Jesucristo murió en la cruz, sea como sea, yo ya no me voy a perder, y yo puedo hacer, yo puedo emborracharme, yo puedo, sí, y enseñan eso. Su cuerpo fue creado para honrar al Señor. Y dice la palabra, ¿cierto? Que por gracia y gloria a Dios por su muerte en la cruz y por ese regalo que tú aceptas de Cristo. Pero también es un compromiso diario de no dejarnos llevar por por nuestra vieja naturaleza. La vieja naturaleza está ahí y de repente viene. ¿Qué tienes que hacer? Cerrarle la puerta a lo viejo.
Ay, nos está desechando a lo viejo. No, dije a lo viejo, a las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Renovando. ¿Acaso no les gusta renovar su closet cuando compra ropa? Y saca lo viejo y voy. Eso, así también de ese templo saca lo viejo. ¿Acaso no les gusta renovar su calzado, sus zapatos? Entonces renovemos el entendimiento, renovemos la mente, o sea, renovemos el corazón. Saque lo viejo de su corazón. Saque lo que le está haciendo daño de su corazón. Saque los recuerdos inútiles de su corazón. Saque el dolor de su corazón y debemos perdonar. Pero se me ha hecho difícil, vaya a Cristo, porque Él no lo ha dejado solo. Pongamos todas estas cosas en las manos del Señor. Debemos ponernos en la naturaleza que Dios nos da. El renovar la mente, Dios te está dando una nueva naturaleza, un nuevo hombre. Dice, revestidos del nuevo hombre, ¿cierto? Y renovados. Dios quiere revestir tu corazón en esta hora, en esta noche. Debemos seguir la dirección del Espíritu Santo. Eso es renovar la mente. Recuerda que le decía el sábado, yo les digo, deben seguir la dirección del Espíritu Santo. Si le preguntas a Dios, Señor, ¿quién soy? Entonces debes estar dispuesto a obedecer lo que el Espíritu Santo te diga. Debemos estar dispuestos. Debo pensar como piensa Dios. Morirme yo, ya dejo de pensar yo. ¿Y qué piensa Dios de esto? ¿Qué piensa Dios de mi santidad? ¿Qué piensa Dios de guardarme y no tener relaciones? Ojalá guardarme y no tener relaciones sexuales hasta que ya no me case. ¿Qué piensa Dios de eso? O sea, ¿qué piensa el reino de eso? ¿Me favorece o no me favorece? ¿Sí ven? ¿Qué favor tiene el perseverar? ¿Sí ven? Tiene corona de vida. ¿Qué piensa Dios de? No, el hombre piensa en muchas cosas. El hombre le dice, si no tienes relaciones antes del matrimonio y no conoces a la persona, te puede ir mal. El hombre piensa, si no tienes relaciones rápido, temprano, te va a dar cáncer. Inventan un montón de cosas. Pero Dios anhela, ojalá que las mujeres vayan como esas doncellas al altar. O sea, guardadas. Ay, pastor, ahora sí que no te adoro porque es que... No, pero entonces renueve la mente, pida perdón, Señor, vamos a renovar nuestra manera de pensar. No es que si no tengo relaciones antes del matrimonio, entonces me va a ir mal. No es que si no tengo relaciones antes del matrimonio me va a dar cáncer. ¿Cómo estamos pensando? Piensa como piensa Cristo, como piensa el Señor. Que vas a ir, ¿sabe? Sin mancha, sin mácula al altar. Y no solamente para las mujeres como doncellas, también ellos como varones, como príncipes. Guarda ese templo y morará el Espíritu Santo en ti. Deje que el Espíritu renueve tu mente. Él es el que lo va a hacer a medida de verlo. Recuerda, donde está tu mente está tu fuerza. Si tu mente está en el Espíritu del Señor, ahí está tu poder. Tercera cosa, y termino por el momento, y hasta ahí lo dejamos. ¿Qué debo hacer para vivir una vida en el Espíritu, para seguir viviendo la vida en el Espíritu? Quiero que vayamos a Colosenses 3. Colosenses 3. Dice el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada, vamos a leerlo hasta el 4. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él. Es cierto, en Él, en gloria. Qué lindo. O sea, dice, ponga las cosas, tu mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo. Busque primeramente el reino de Dios, su justicia. Debo pensar en las cosas de arriba. Esto es pensar en el reino. ¿Quieres ser el espiritual piensa en lo espiritual? El espiritual habla espiritual. Y el espiritual es totalmente espiritual en todo. Y piensa en las cosas de arriba, no en las de abajo. Porque ¿de dónde viene tu socorro? De arriba del Padre de las luces. ¿De dónde viene su luz? De arriba. ¿Cierto? ¿De dónde viene su ayuda? De arriba. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, y no va a dar mi pie al resbaladero. Ni se va a dormir el que me guarda. ¿Cierto? En las cosas de arriba. Pongamos, entonces, número 1, debo morir al pecado, a la concupiscencia. No debo presentar mi cuerpo ni mis miembros, ¿cierto?, al pecado, ni prestarlos a Satanás, ni al mundo, para vivir una vida espiritual, una vasija espiritual. Número 2, debo renovar mi manera de pensar. Número 3, debo mirar hacia arriba, porque mi socorro viene de arriba, de lo espiritual. Y mira lo que dice. Poner la mirada, el versículo 2, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. O sea, primero lo que leíamos en Romanos 6, porque ya estás muerto. Y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios, con Cristo en el Padre. Wow, sentados con Cristo en el Padre. Sentado ahí, ¿cierto? Qué lindo. Dice, está escondida. Cuando Cristo vuestra vida, o sea, cuando Él, el que mora en ti, tu fuerza, tu poder y tu capacidad, ¿cierto?, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Y el versículo 5 dice, aunque hay un título, la vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿A qué cosas tenemos que morir? ¿Qué cosas me impiden? La carne, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, ¿cierto? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo. Me enojo mucho, me da mucha ira. Mira, deje también, porque la ira te aleja del Espíritu. El enojo te aleja del Espíritu. La malicia, la maledicencia, la blasfemia, las palabras deshonestas en su boca, el estar hablando mal, también hace que el Espíritu se aleje. No mintáis, las mentiras, amado, hace que el Espíritu vaya apagando la llama. Los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, si ya se despojó del viejo hombre, ¿qué hacemos mintiendo? ¿Por qué no decimos la verdad? Y revestidos, hoy con esto termino y le digo, amado, revístase del poder de Dios. Hoy en el nombre de Jesús. Estamos mirando las cosas para vivir una vida en el Espíritu. Cuando yo viví la experiencia y el Señor permite que vaya al cielo y vea estas cosas y me dice que las cuente a la iglesia, que debo, y no era ay, qué chévere fui porque era la más espiritual, sino porque debía hablarle a la iglesia que nosotros pensamos mucho en cosas terrenales. La primera cosa que estaba en la lista que yo debía hacer, yo la miré como terrenal, la segunda y la tercera.
Era una experiencia para mí también y el Señor enseñarme que estaba predicando, pero estaba mirando más las cosas terrenales y mirando a Dios a través de los beneficios o bendiciones, si se dan o no se dan. Ay, Dios no me ama, Dios no sabe. Mire hacia arriba, no pierda la meta, no desvíe la mirada a la bendición, porque entonces está desviando la mirada del Señor. Hay como un cuento, que yo siempre digo, o una palabra que yo siempre digo. Yo no quiero, ¿sabe? Casarme, yo no quiero la tienda. Yo quiero al dueño de la tienda. Yo quiero arriba, más alto. Uy, sí, sí, sí. Yo no quiero las cosas, la tienda aquí, las cosas que sean, sino yo quiero al dueño de la tienda. Porque entonces tengo al dueño y a la tienda. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y tendrá las bendiciones. Vive una vida espiritual, vive una vida conforme, dice la palabra, revestido del nuevo hombre, del nuevo, el cual conforme a la imagen de Dios, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¡Wow! Que uno tener un conocimiento pleno es cuando uno está en el Espíritu. Se va renovando a medida que va muriendo. Donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircunciso, ni bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, amado y amada, sobre todo lo que hemos hablado, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor nos lleva. Es el fruto del Espíritu. Así que, amados, que Cristo more en nosotros. Es cuando el Espíritu está morando en nosotros, en ti. Continuamos, porque vamos a seguir, vamos a ver los pasos, cómo caminar en el Espíritu, cómo ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cierto? Eso lo vamos a ver. Cómo permanecer, cómo oír su voz y permanecer dentro de su voz. Es espectacular. Cuando tuve esa experiencia, y yo me alegraba porque creía, ay, sí, yo sé hacer vida terrenal. Estábamos enseñando mal. La iglesia no es porque cuántas luces o cuántas cámaras, cuánta acción ponemos, o cuánto altar, cuánto escalera, escalón, cómo ponemos. Es algo que bueno, gloria a Dios porque lo podemos hacer y se ve bonito. Pero más preocúpate porque el altar, porque el corazón sea renovado en su entendimiento. Lo bendigo, amado. Necesitamos morir. Necesitamos llenarnos del Señor para transmitir al Señor. Necesito morir yo y que no me vean a mí, sino que lo vean a Él. Que mengue yo para que crezca Él. Que no vean mis obras, sino vean al Señor. Actuando. Debo morir al ego, al orgullo. ¿Sabe? Yo transmito lo que tengo. Pedro, de andar con el Señor y los discípulos, Pedro tenía una relación y fue lleno del Espíritu, tenía una revelación tan bárbara que pudo bajarle el secreto al Padre de que Cristo era su Hijo. Pero se llenó tanto, cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue que tuvo la valentía, el poder y la capacidad de predicar y que se convirtieran 5,000. Fue cuando él se llenó del Espíritu Santo, pasaba y la sombra de Pedro sanaba a la gente. No tenía que hacer nada, solo vivir una vida en el Espíritu.
¿No se acuerdan Hechos el pasaje cuando Ananías y Zafira mintieron? Por eso de parte dice, no mintáis. Mintieron vendiendo la heredad. Y él dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo de Dios? O sea, él vivía una vida en el Espíritu. Y cuando tenemos una vida en el Espíritu nos damos cuenta si es el que está hablando, la voz que habla, de dónde viene. Cuando yo estoy en una vida en el Espíritu, yo me doy cuenta si la voz que me está hablando es una voz del reino porque la identifico, o es una voz de tiniebla porque la identifico, o es una voz carnal porque la identifico. Porque el Espíritu me da entendimiento de todas las cosas. Entonces, Pablo, yo recuerdo que cuando él dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, te doy. O sea, tengo un espíritu, tengo el Espíritu Santo, tengo a Dios, tengo a Cristo. Eso es lo que da. Y Él es el que te sana. Y en el nombre de Jesús, por eso digo, tengo el Espíritu. Entonces, y en el nombre de Jesús, en el nombre de ese que está dentro de mí, te digo, levántate y anda, toma tu lecho y anda. Cuando estamos en el Espíritu, podemos hacer cosas mayores. Hoy en el nombre de Jesús, hoy quiero que inclines tu rostro, que te ocupes de vivir una vida en el Espíritu, que te ocupes y que lo anheles. Vamos a anhelar estar en la presencia de Él ahora. En el nombre de Jesús, yo bendigo su vida y declaro que el Espíritu Santo que mora en ti, que está ahí apagado, que tú vuelves y que con el arrepentimiento de esta noche, el Espíritu mismo va a dar testimonio a tu espíritu. Ahora en el poderoso nombre de Jesús, levántate y anda. Anhélalo, dale el primer lugar a Él, en el nombre de Jesús. Hoy busca la presencia del Señor, búscalo a Él y viviréis. Vida, el Espíritu es vida. El Espíritu es vida y vamos a aprender a vivir una vida en el Espíritu de manera que usted sepa quién le habla, que identifique la voz, porque en Él hay toda verdad. Dijo que los guiará a toda la verdad. Y va a ver si es voz de verdad o es voz de mentiras. Que sepas y tengas discernimiento. Que veas. Que tengas visión, no que la pierdas. Hoy declaro la visión de Cristo. Los ojos del Señor. Impactada. Que digan que tiene los ojos de Cristo. O sea, cuando estaba diciendo eso, estaba diciendo, tiene un corazón conforme al de Dios. Ve como Él, habla como Él, piensa como Él. O sea, está en una posición en el corazón del Padre. Es duro. Cuando murmuramos de nuestros hermanos, porque no sabemos en la posición que están en el corazón de Dios. Cuando no somos sabios, porque no vivimos en el Espíritu y nos dejamos guiar por la carne. Así que, amado, lo bendigo y vamos a continuar con una vida en el Espíritu. Lo amo y declaro que el bien de Jehová, y que voy a estar todos estos días ayunando y estando vigilando, recuerde bien, porque quiero decirle que de lo que tengo te doy, que vivas una vida en el Espíritu, que tus ojos espirituales se abran, que tus oídos espirituales se abran, que todo cera, toda aquella tiniebla y telaraña que está metiendo en su oído se disipa por el poder del Espíritu Santo, y que toda ceguera ahora es derribada en el nombre de Jesús. Voy a estar orando para que en su corazón, para que cambie su corazón, es renovar la mente. Cuando habla de la mente, está hablando del corazón, porque el Señor dijo, perverso y malo es nuestro corazón del hombre, ¿cierto? Por eso lo manda que lo renovemos, que lo cambiemos, porque Él lo quiere revestir. Lo bendigo y declaro que esta semana se empiezan a caer y vas a tener que experimentar cosas que van a pasar en sus sentidos y en sus sentidos espirituales. En el nombre de Jesús. Buenas noches. Bendiciones.